Carmen Ruiz ajustó su mochila gastada mientras bajaba del autobús en Las Lomas. El amanecer apenas teñía el cielo de rosa, y sus pies ya dolían del turno nocturno en el hospital, donde limpiaba para pagar sus estudios de enfermería. Sus dedos rozaron el papel arrugado con la dirección, calle de los Laureles 254. Las mansiones se alzaban a ambos lados como gigantes de piedra y cristal, tan diferentes a su pequeño apartamento compartido en Iztapalapa. El aroma de jazmines y madreselva reemplazaba el familiar olor a tierra y tortillas de su barrio. Cada paso sobre el pavimento impecable la alejaba más de su mundo. ¿Vienes por el trabajo de limpieza? La voz de la ama de llaves, doña Mercedes, cortó el aire fresco de la mañana. Su uniforme almidonado y postura rígida contrastaban con la blusa sencilla y los jeans desgastados de Carmen. Sí, señora. Tengo experiencia y puedo... El señor Montemayor es muy exigente, interrumpió doña Mercedes, escaneándola de pies a cabeza. No tolera errores ni tardanzas. La última chica duró 2 semanas. Dentro de la mansión, el silencio pesaba como una manta de terciopelo. Los tacones de doña Mercedes resonaban sobre el mármol, mientras Carmen memorizaba cada giro y escalera. Sus propios pasos, amortiguados por zapatos deportivos gastados, apenas susurraban. El señor desayuna a las 7 en punto. La mesa debe estar lista 10 minutos antes. No tolera el café tibio ni los huevos pasados. Los periódicos... Un portazo interrumpió las instrucciones. Eduardo Montemayor emergió de su estudio, el ceño fruncido sobre ojos que no habían dormido. Su traje gris perfectamente cortado y su Rolex brillante eran un recordatorio más de la distancia entre sus mundos. Doña Mercedes, necesito que cancele todas mis citas de hoy. Los resultados del laboratorio... Su voz se quebró casi imperceptiblemente. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Carmen, quien instintivamente dio un paso atrás, pero no antes de captar algo en su mirada. ¿Dolor? ¿Vulnerabilidad? Por supuesto, señor, respondió el ama de llaves. Le presento a Carmen, la nueva muchacha. Eduardo apenas asintió, su mente claramente en otra parte. Asegúrese de que entienda las reglas de la casa. Se alejó por el pasillo, sus pasos pesados traicionando la fatiga que su traje impecable intentaba ocultar. Carmen observó su espalda rígida desaparecer tras una puerta de caoba. En sus años limpiando casas de ricos, había aprendido a leer las señales, la tensión en los hombros, las arrugas prematuras alrededor de los ojos, el silencio que gritaba soledad. Este hombre, con todo su dinero y poder, cargaba un peso invisible que ninguna cuenta bancaria podía aliviar. La ropa sucia va en el cuarto de lavado del sótano, continuó doña Mercedes, pero Carmen apenas escuchaba. Su mente seguía en esos ojos oscuros que por un momento habían dejado caer su máscara de autoridad para revelar algo profundamente humano y herido. No sabía entonces que ese primer encuentro marcaría el inicio de algo que cambiaría ambas vidas para siempre. El sobre Manila descansaba sobre el escritorio de Eduardo como una sentencia. Resultados: azoospermia no obstructiva, infertilidad permanente. Las palabras médicas frías y definitivas contra el papel blanco. Llevaba 3 días evitando abrir sus correos electrónicos, ignorando las llamadas preocupadas de su madre sobre continuar el legado Montemayor. El aroma de café recién hecho se filtró bajo su puerta, diferente al usual, más intenso, con notas que le recordaban a las cafeterías de Colombia que visitaba en sus viajes de negocios. Miró su reloj, 6:50 am. 10 minutos antes de su desayuno habitual. En el comedor encontró más sorpresas. El café humeante en su taza preferida de cerámica negra, no en la vajilla formal que doña Mercedes insistía en usar. Pan recién horneado, no las tostadas frías de siempre. Y Carmen, la nueva empleada, organizando silenciosamente el periódico y las carpetas que necesitaría para sus reuniones. «Buenos días, señor Montemayor», saludó ella suavemente, sin la reverencia exagerada que solía encontrar en su personal. Sus movimientos eran eficientes pero relajados, como si la grandeza de la mansión no la intimidara. «El café», comenzó él, sorprendido por su propia necesidad de comentar. «Es de Oaxaca», respondió ella, una pequeña sonrisa en sus labios. «Mi padre lo cultiva. Pensé que podría apreciarlo más que el café comercial». Eduardo tomó un sorbo,
dejando que el sabor complejo se expandiera en su boca. Por primera vez en días, algo penetró la niebla de su depresión. Es excepcional. Durante las siguientes semanas, pequeños cambios comenzaron a manifestarse en la rutina de la mansión. Flores frescas del jardín aparecían en lugares inesperados. El estudio, antes estéril y frío, ahora tenía un aire acogedor. Las comidas, aunque puntuales como siempre, traían aromas y sabores que despertaban recuerdos de lugares lejanos. Carmen trabajaba con una eficiencia tranquila que contrastaba con la rigidez de doña Mercedes. Eduardo la encontraba a veces tarareando suavemente mientras limpiaba o leyendo uno de sus libros durante sus descansos. Un día, la sorprendió haciendo anotaciones en los márgenes de 100 años de soledad. ¿Te interesa la literatura?, preguntó, genuinamente curioso. Estudio enfermería por las noches, respondió ella cerrando el libro con cuidado. Pero siempre he creído que la medicina cura el cuerpo y la literatura, el alma. Algo en su respuesta lo dejó pensando durante horas. Mientras revisaba contratos y asistía a videoconferencias, su mente volvía a esa simple frase. ¿Cuándo fue la última vez que algo había curado su alma? Una tarde, regresando temprano de una reunión cancelada, la encontró en la cocina. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras sostenía su teléfono. ¿Está todo bien?, la pregunta salió antes de que pudiera detenerse. Carmen se sobresaltó, secando rápidamente sus lágrimas. Mi madre está enferma. El tratamiento es costoso y... Eduardo sintió algo removerse en su interior, algo que creía muerto desde el diagnóstico. Empatía, compasión, la realización de que el dolor, como la literatura, era un lenguaje universal. Cuéntame más, dijo suavemente sentándose en una de las sillas de la cocina, olvidando por completo que era un espacio destinado al personal. Y así, entre el aroma del café de Oaxaca y el sol poniente que se filtraba por la ventana de la cocina, dos mundos comenzaron a entrelazarse, desafiando todas las reglas no escritas de las lomas. El diagnóstico de la madre de Carmen llegó como un golpe seco. Cáncer de mama en etapa temprana. Tratable, pero con un costo que superaba por mucho sus ahorros de 3 años, trabajando en casas ajenas y hospitales. Necesita comenzar la quimioterapia cuanto antes, explicó Carmen esa tarde en la cocina, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la mesa de granito. El seguro popular cubre una parte, pero los medicamentos complementarios... Eduardo la observaba, sentado en una posición que hubiera escandalizado a su madre. El heredero de Tecnológicas Montemayor, en la cocina, compartiendo el dolor de una empleada. Pero algo en la dignidad con la que Carmen enfrentaba su situación lo mantenía anclado a esa silla. ¿Cuánto necesitas?, la pregunta salió natural, sin el tono condescendiente que solía acompañar sus actos de caridad en eventos sociales. No, señor Montemayor. Carmen enderezó su espalda, sus ojos encontrando los suyos con una mezcla de orgullo y determinación. Le agradezco, pero no podría aceptar dinero así. Ya encontraré la manera. ¿Y si fuera un préstamo?, insistió él, reconociendo en su mirada la misma fiereza que veía en el espejo cada mañana. Con intereses y un contrato formal. Carmen pareció considerarlo por un momento. Aún así, prefiero mantener mi trabajo y mis problemas separados. Mi madre me enseñó que la dignidad no tiene precio. El silencio que siguió estaba cargado de algo nuevo, un respeto mutuo que trascendía las jerarquías de la mansión. Eduardo se encontró contándole sobre su propio diagnóstico, las palabras fluyendo con una facilidad que lo sorprendió. A veces pienso que todo esto, gesticuló hacia la mansión, no significa nada si no puedo crear una familia, dejar un legado más allá de números en una cuenta bancaria. El legado no siempre viene en la forma que esperamos, respondió ella suavemente. Mi madre es costurera. Nunca tuvo mucho dinero, pero cada vestido que hace lleva una parte de su corazón. Eso también es un legado. Los días siguientes trajeron cambios sutiles. Eduardo comenzó a tomar su café en la cocina, donde las conversaciones fluían más naturalmente. Carmen le contaba sobre sus clases de enfermería mientras preparaba la cena, y él se sorprendió a sí mismo compartiendo historias de sus viajes de negocios. Una tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, encontró un sobre en su escritorio. Dentro había un cheque, el primero de muchos pagos pequeños pero constantes. La nota adjunta,
escrita con letra clara y firme, decía: por el préstamo, con intereses, como acordamos, Carmen. Eduardo miró el cheque largo rato sintiendo una mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. En un impulso, abrió su computadora y realizó una transferencia al hospital, donde trataban a la madre de Carmen, no como un regalo o un préstamo, sino como un pago adelantado por servicios de enfermería que la Clínica Montemayor requeriría en el futuro. Esa noche, mientras cenaba solo en su enorme comedor, Eduardo se dio cuenta de que las lágrimas derramadas en su cocina habían comenzado a derretir algo más que su soledad. Estaban derritiendo los muros invisibles que había construido alrededor de su corazón. El giro en su rutina comenzó de manera casi imperceptible. Una noche, mientras Carmen preparaba la cena, Eduardo se detuvo en la cocina atraído por el aroma de chiles asados. «¿Qué estás preparando?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. «Chiles en nogada», respondió ella sin voltearse, sus manos expertas pelando granadas. «La receta de mi abuela. Huele como…» Se detuvo buscando las palabras. «Como un hogar». Carmen lo miró entonces, una pequeña sonrisa en sus labios. «¿Le gustaría probar? Siempre cocino extra para llevar a mis compañeras del hospital». Esa primera cena compartida en la cocina rompió algo fundamental en la dinámica de la mansión. Eduardo descubrió que prefería el calor de la cocina al frío formal del comedor. Las conversaciones fluían naturalmente entre bocados, saltando de la comida tradicional oaxaqueña a las experiencias de Carmen en la escuela de enfermería. «¿García Márquez?», preguntó él una noche, notando el libro gastado junto a sus apuntes de anatomía. «Me ayuda a mantener la cordura entre turnos y estudios», respondió ella, sirviendo más café. «¿Lo ha leído?». «Hace años, en la universidad, aunque confieso que prefiero a Cortázar». «¿Rayuela?». Los ojos de Carmen se iluminaron. «Es mi favorito. La idea de que existen múltiples formas de leer una historia, múltiples caminos». Sus conversaciones se extendían cada vez más, abarcando literatura, música, sueños. Eduardo se sorprendió compartiendo historias de su infancia, de la presión de ser el único heredero Montemayor. Carmen le contaba sobre su pueblo en Oaxaca, de cómo aprendió a identificar cada tipo de chile y hierba en el mercado local. «Tu madre», comenzó él una noche, notando que Carmen revisaba su teléfono con más frecuencia. «Está respondiendo bien al tratamiento», sonrió ella. «Los médicos están optimistas». Eduardo asintió, consciente de que su intervención anónima con el hospital había ayudado, pero respetando demasiado el orgullo de Carmen para mencionarlo. Las semanas se convirtieron en meses. Doña Mercedes observaba con desaprobación cómo su empleador cenaba cada vez más frecuentemente en la cocina, cómo los libros comenzaron a migrar del estudio a la mesa de la cocina, cómo las risas ocasionales rompían el solemne silencio de la mansión. «No es apropiado», murmuró un día mientras limpiaba el comedor vacío. Pero Eduardo había dejado de preocuparse por lo apropiado. Por primera vez en años, las paredes de su mansión no parecían cerrarse sobre él. El diagnóstico de infertilidad, aunque todavía doloroso, ya no dominaba cada momento de su día. Una noche, mientras Carmen le explicaba la diferencia entre los distintos tipos de mole, Eduardo se dio cuenta de que estaba memorizando cada detalle, el modo en que sus manos gesticulaban al hablar, cómo su rostro se iluminaba al mencionar a su familia, la manera en que el aroma de las especias parecía envolver cada una de sus palabras. «¿Señor Montemayor?», preguntó ella, notando su silencio. «Eduardo», corrigió él suavemente, «creo que después de tantas cenas, podrías llamarme Eduardo». El rubor que cubrió las mejillas de Carmen fue apenas visible, pero el cambio en el aire fue innegable. Algo nuevo había comenzado a crecer en esa cocina, tan delicado y prometedor como las plantas de epazote que Carmen cultivaba en la ventana. Los rumores comenzaron como un susurro entre el personal de servicio. La cocinera los escuchó primero. Eduardo y Carmen riendo en la cocina hasta tarde. El jardinero los vio compartiendo un libro en el jardín durante el almuerzo de ella. El chofer notó cómo el patrón preguntaba específicamente por Carmen cuando regresaba de sus viajes de negocios. «Te has vuelto loco, Eduardo». La voz de doña Victoria Montemayor resonó en el estudio una mañana de domingo. Una sirvienta.
¿Es esto algún tipo de crisis por tu diagnóstico? Eduardo levantó la vista de sus documentos, su mandíbula tensa. Madre, no sé de qué hablas. Por favor, toda la colonia comenta sobre tus cenas con la muchacha. ¿Qué dirá la familia Serrano? Isabela pregunta por ti constantemente. Isabela y yo terminamos hace 2 años, respondió secamente, y lo que haga o no en mi casa no es asunto de la colonia. En la cocina, Carmen enfrentaba sus propias batallas. Las miradas de doña Mercedes se habían vuelto más frías y las otras empleadas apenas le dirigían la palabra. Ten cuidado, niña, le advirtió María, la cocinera más antigua, una tarde. Los señores como él no se casan con personas como nosotras. Solo buscan divertirse. Carmen apretó los labios concentrándose en doblar la ropa recién planchada. El señor Montemayor y yo solo conversamos. Es un hombre educado que aprecia la literatura. Así empiezan todos, mija. La tensión alcanzó su punto máximo durante una cena de negocios. Carmen servía el vino cuando uno de los socios de Eduardo la miró de manera sugestiva. Montemayor, ahora entiendo por qué prefieres cenar en casa, comentó con una sonrisa lasciva. La vista es excepcional. El silencio que siguió fue cortante. Eduardo se levantó lentamente, su voz controlada pero helada. Te agradecería que respetes a mi personal, Ricardo, o esta será tu última cena en mi casa. Esa noche, después que todos se fueron, encontró a Carmen en la cocina preparándose para irse. Lamento lo de esta noche, comenzó él. No tiene que disculparse, interrumpió ella, su voz temblorosa. Pero quizás María tiene razón. Estas conversaciones, estas cenas, no son apropiadas. ¿Y qué es apropiado, Carmen? Eduardo se acercó, su corazón latiendo fuerte. ¿Vivir según las expectativas de otros? ¿Negar lo que sentimos por...? Se detuvo, las palabras flotando en el aire entre ellos. Carmen lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Debería irme», susurró, tomando su bolso. «Mi turno en el hospital comienza temprano». Eduardo la observó partir, consciente de que las murmuraciones habían creado la primera grieta real en su frágil conexión. En su escritorio, el sobre con los resultados de su infertilidad parecía burlarse de él. ¿Qué podía ofrecerle a alguien como Carmen? ¿Una vida de escándalos y prejuicios? ¿Un futuro sin la posibilidad de hijos? Pero al recordar sus conversaciones, sus risas, la forma en que ella veía más allá de su apellido y su cuenta bancaria, supo que ya era demasiado tarde para preocuparse por lo apropiado. Se había enamorado de Carmen Ruiz, y ni todos los murmullos de las lomas podrían cambiar eso. La tensión en la mansión se volvió insoportable durante las siguientes semanas. Carmen limitó sus interacciones al mínimo profesional, y Eduardo se sumergió en su trabajo, realizando viajes de negocios más frecuentes de lo necesario. Una tarde de domingo, mientras todos libraban, Eduardo encontró a Carmen en el jardín trasero. Estaba arrodillada junto a un pequeño huerto que había comenzado meses atrás, sus manos enterradas en la tierra negra. «Las hierbas que plantaste», comenzó él, acercándose cautelosamente. «El epazote y la albahaca han crecido». Carmen asintió sin mirarlo, sus dedos acariciando suavemente las hojas de una planta de hierbabuena. «Las plantas no entienden de clases sociales», murmuró. «Crecen igual en tierra rica o pobre». «Carmen», Eduardo se arrodilló junto a ella, sin importarle que su pantalón de marca se manchara de tierra. «Lo que pasó en la cena demostró exactamente lo que todos dicen», interrumpió ella, finalmente mirándolo. «Este no es mi mundo, Eduardo. No pertenezco aquí. ¿Y dónde pertenezco yo?». Su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Entre gente que mide el valor de una persona por su cuenta bancaria, que ve un apellido antes que un ser humano». El sol de la tarde bañaba el jardín en tonos dorados, creando sombras largas entre los arbustos de lavanda que Carmen había plantado. A lo lejos, el rumor de la ciudad era apenas audible. «Durante años», continuó Eduardo, «creí que mi legado sería tener un hijo que continuara el apellido Montemayor. Cuando supe que era estéril», se detuvo, tragando con dificultad. «Pero contigo, por primera vez, pienso que quizás el legado no tiene que ver con la sangre, sino con el amor que elegimos dar». Carmen dejó caer un puñado de tierra, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «La gente hablará»,
La gente siempre habla, pero prefiero sus murmuraciones a tu silencio. Se miraron largamente, el aroma de las hierbas flotando entre ellos. Carmen extendió su mano manchada de tierra, tocando suavemente la mejilla de Eduardo. Mi madre, susurró. Ella dice que las mejores historias de amor son las que desafían al mundo. Eduardo cubrió la mano de Carmen con la suya, sin importarle la tierra. ¿Y tú qué dices? Digo que... Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Que el epazote necesita más agua. Eduardo rió suavemente, y antes de que Carmen pudiera retirarse, la atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron en un beso suave, con sabor a hierbabuena y promesas. El sol continuó su descenso, pintando el cielo de rosa y naranja. En ese jardín secreto, entre plantas medicinales y hierbas aromáticas, dos personas de mundos diferentes encontraron su propio pedazo de tierra donde florecer juntos. Las murmuraciones continuarían, pero ya no importaban. Habían plantado algo más fuerte que los prejuicios, y como las hierbas de Carmen, estaba destinado a crecer a pesar de todo. La noticia de su relación explotó como una granada en la alta sociedad de las Lomas. Eduardo enfrentó la primera ola en la Junta Directiva de Tecnológicas Montemayor. Los accionistas están preocupados, Eduardo, expresó Guillermo Salazar, el miembro más antiguo del consejo. Tu vida personal está afectando la imagen de la empresa. ¿Mi vida personal o el origen humilde de Carmen? Eduardo mantuvo su voz controlada, aunque sus nudillos estaban blancos de apretar el brazo de su silla. Sé razonable, intervino Ricardo. Nadie cuestiona que te diviertas, pero ¿una relación formal con la sirvienta? Eduardo se levantó lentamente, su figura imponente proyectando una sombra sobre la mesa de juntas. Carmen es estudiante de enfermería, no sirvienta, y cualquier comentario adicional sobre ella será considerado acoso laboral. En la universidad, Carmen enfrentaba sus propias batallas. Las miradas y susurros la seguían por los pasillos del hospital, donde hacía sus prácticas. ¿Es verdad?, preguntó Ana, su compañera de estudios. ¿El millonario Montemayor? Eduardo, corrigió Carmen suavemente, revisando los signos vitales de un paciente. Su nombre es Eduardo. La visita de doña Victoria a la mansión fue especialmente dolorosa. Encontró a Carmen en la cocina, preparando la cena. ¿Cuánto?, preguntó directamente, sacando su chequera. Carmen dejó el cuchillo con el que cortaba verduras, enderezando su espalda. Disculpe. Para que desaparezcas de la vida de mi hijo, pon la cantidad. El amor no tiene precio, señora, respondió Carmen, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Y su hijo vale más que todo el dinero que pueda ofrecerme. Eres una oportunista, explotó doña Victoria. ¿Crees que no veo tu juego? ¿Embarazarte de un millonario? Soy enfermera, señora, interrumpió Carmen. Sé perfectamente que Eduardo es estéril. Lo amo por quien es, no por su cuenta bancaria. El silencio que siguió fue cortado por la voz de Eduardo. Madre, suficiente. Parado en la puerta de la cocina, su expresión era una mezcla de dolor y determinación. Carmen se quedará. Si no puedes aceptarlo, lamento informarte que tus visitas no serán bienvenidas. Esa noche, después que doña Victoria se marchó entre amenazas y lágrimas, Carmen encontró a Eduardo en el jardín. Tu madre tiene razón en algo, dijo suavemente. Esto no será fácil. Eduardo tomó sus manos besando cada calloso dedo. Nada que valga la pena lo es. ¿Estás seguro?, preguntó ella, vulnerable. Tu empresa, tu familia, tu posición social, todo eso no significa nada sin amor, respondió él. Y tú me enseñaste que el verdadero legado está en cómo tocamos los corazones de otros, no en los apellidos o las cuentas bancarias. La luna se alzaba sobre el jardín, iluminando las hierbas aromáticas que ahora crecían fuertes y abundantes. Como su amor, habían echado raíces profundas, desafiando las expectativas y los prejuicios. Carmen se acurrucó en sus brazos, el aroma a hierbabuena y esperanza flotando en el aire nocturno. Las decisiones más difíciles, descubrieron ambos, son a menudo las más correctas. El pueblo de Santa María Huatulco despertó con el aroma de flores de cempasúchil y pan recién horneado. Las calles empedradas, normalmente tranquilas, bullían de actividad mientras los habitantes preparaban la boda más inusual que habían presenciado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Carmen, observando a Eduardo intentar amarrar un morral de henequén lleno de monedas,
parte de la tradición local. No habrá caviar ni champán francés. Lo único que necesito es a ti, respondió él, finalmente dominando el nudo. Además, tu madre hace el mejor mole que he probado en mi vida. La casa de los Ruiz, modesta pero impecable, se había transformado. El patio trasero, normalmente ocupado por plantas medicinales y árboles frutales, ahora lucía mesas largas, cubiertas con manteles bordados a mano. Doña Lupita, la madre de Carmen, supervisaba la preparación del mole mientras luchaba contra las lágrimas. «Mi niña», susurró cuando Carmen apareció en su simple vestido blanco, adornado con bordados oaxaqueños. «Estás hermosa». La ceremonia se realizaría en la iglesia del pueblo, sus paredes encaladas brillando bajo el sol de la mañana. Eduardo esperaba en el altar, vistiendo un traje tradicional negro con bordados plateados, elegido por el padre de Carmen. La ausencia de la familia Montemayor era notoria pero no dolorosa. En su lugar, el pueblo entero parecía haberse volcado a la celebración. Los niños corrían entre las piernas de los invitados, las ancianas susurraban bendiciones en zapoteco y el aire vibraba con el sonido de la banda local. Cuando Carmen caminó hacia el altar del brazo de su padre, Eduardo sintió que su corazón se detenía. Ella avanzaba entre pétalos de cempasúchil, su sonrisa más brillante que cualquier joya que pudiera haberle comprado. «Te ves hermosa», susurró cuando ella llegó a su lado. «Y tú pareces un charro de película», respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El padre, que había bautizado a Carmen años atrás, ofició la ceremonia en una mezcla de español y zapoteco. Cuando llegó el momento de los votos, Eduardo sorprendió a todos hablando en un zapoteco cuidadosamente ensayado. «Narriente line guidubi la chidua», te amo con todo mi corazón. Las lágrimas de Carmen finalmente se desbordaron, y un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. La fiesta que siguió fue una explosión de colores, sabores y música. El mole corrió abundante, el mezcal soltó lenguas y risas, y la banda tocó hasta el amanecer. Eduardo bailó cada pieza que le enseñaron, tropezando con los pasos del jarabe mixteco, pero riendo sin reservas. Bajo las estrellas oaxaqueñas, entre el aroma del copal y los sones de la banda, dos mundos se fundieron en uno. No hubo fotógrafos de sociales, ni comentarios en columnas de chismes. Solo amor, música y la promesa de un futuro construido sobre cimientos más fuertes que el dinero o el estatus social. Cuando la luna alcanzó su cenit, Carmen y Eduardo se escabulleron al huerto trasero. Entre plantas de epazote y árboles de guayaba, compartieron un beso que sabía a mole y promesas cumplidas. «¿Extrañas las lomas?», preguntó ella juguetona. «¿Cómo podría?», respondió él, respirando el aroma a tierra húmeda y flores nocturnas. «Aquí encontré mi verdadero hogar». La transición de Carmen de empleada a señora de la casa Montemayor fue como aprender a bailar un vals sin conocer los pasos. La mansión, antes su lugar de trabajo, ahora se sentía como un traje prestado que no terminaba de ajustar. «La señora Victoria siempre ordenaba las flores así», comentó doña Mercedes una mañana, reacomodando los girasoles que Carmen había puesto en el recibidor. «Gracias, Mercedes», respondió Carmen con suavidad, «pero prefiero que las flores tengan un toque más natural, como en el jardín». Las primeras semanas fueron un ejercicio de paciencia y diplomacia. El personal que antes la trataba como igual, ahora mantenía una distancia incómoda. Las invitaciones a eventos sociales llegaban dirigidas solo a señor Eduardo Montemayor, omitiendo deliberadamente su nombre. Eduardo observaba la situación con una mezcla de orgullo y preocupación. Una noche la encontró en la cocina, preparando té de hierbabuena. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Es el único lugar donde me siento realmente yo», confesó ella, sirviendo 2 tazas. «En el salón principal, con todos esos retratos de Montemayors mirándome, podemos quitarlos», ofreció él tomando su mano. «No», sonrió ella, «son tu historia, pero quizás podamos agregar nuestra propia historia a esas paredes». Y así lo hicieron. Poco a poco, la mansión comenzó a transformarse. Los rígidos arreglos florales fueron reemplazados por flores silvestres del jardín. La cocina se llenó de hierbas aromáticas y especias oaxaqueñas. Las frías paredes del estudio recibieron fotografías de su boda en Huatulco. Carmen continuó sus estudios de enfermería,
con más determinación que nunca. Eduardo adaptó su horario de trabajo para poder acompañarla a sus prácticas en el hospital, orgulloso de ver cómo su esposa se ganaba el respeto de médicos y pacientes por mérito propio. ¿Sabes qué es lo más difícil?, comentó ella una noche mientras estudiaba para sus exámenes finales. Que algunos pacientes no me creen cuando les digo que soy la esposa de Eduardo Montemayor. Asumen que soy la enfermera que contrataron para cuidarlo. Eduardo dejó sus documentos de trabajo y se sentó junto a ella. ¿Y eso te molesta? No, respondió después de pensarlo. Me recuerda quién soy realmente. No soy solo la señora Montemayor. Soy Carmen Ruiz, la hija de una costurera y un agricultor, futura enfermera, y la mujer que te ama por quien eres, no por tu apellido. Esa noche, mientras la mansión dormía, hicieron el amor en la cocina, entre aromas de hierbabuena y risas contenidas. Era su manera de recordar dónde había comenzado todo, y de celebrar que su amor seguía siendo tan auténtico como el primer día. La nueva vida no era perfecta, pero era suya, y mientras las murmuraciones de la alta sociedad continuaban, ellos construían su propio mundo, uno donde las diferencias sociales se desvanecían frente al poder del amor verdadero. La noticia llegó en una mañana ordinaria de abril. Carmen había estado sintiéndose extraña durante semanas, pero lo atribuyó al estrés de sus exámenes finales y la adaptación a su nueva vida. Es imposible, susurró, mirando la prueba de embarazo por tercera vez. Las dos líneas rosadas permanecían tercamente visibles. Eduardo estaba en Shanghái, cerrando un contrato importante cuando recibió la llamada. Necesito que vuelvas. La voz de Carmen temblaba. Es importante. 24 horas después, Eduardo atravesaba las puertas de su mansión, el jet lag olvidado ante la urgencia en la voz de su esposa. Estoy embarazada, anunció Carmen sin preámbulos, extendiendo los resultados del laboratorio. Y hay más. El mundo pareció detenerse. Eduardo miró los papeles, sus manos temblando. Pero los doctores dijeron, son 4, interrumpió ella, sus ojos brillando con lágrimas y miedo. Cuatrillizos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se dejó caer en el sillón más cercano, los papeles arrugados en sus manos. ¿4? Su voz sonaba distante, incrédula. El doctor dice que es extremadamente raro, continuó Carmen, sentándose junto a él. Con tu condición, es prácticamente un milagro. Eduardo la miró entonces, realmente la miró. Su esposa, la mujer que había entrado a su vida como empleada doméstica, que había transformado su mundo ordenado en algo vibrante y real, ahora llevaba dentro de sí 4 vidas que se suponían imposibles. ¿Estás asustada?, preguntó suavemente. Aterrada, confesó ella con una pequeña sonrisa. ¿Y tú? Más que cuando enfrenté a tu padre para pedirle tu mano, respondió, provocando una risa nerviosa en ambos. Los días siguientes fueron un torbellino de citas médicas y planificación. El embarazo múltiple requeriría cuidados especiales, y Carmen tuvo que posponer su último semestre de enfermería. Es una ironía, comentó una noche, acariciando su vientre apenas visible. Estudié tanto sobre embarazos de alto riesgo, y ahora soy uno. Eduardo contrató al mejor equipo médico del país, pero respetó el deseo de Carmen de mantener también sus remedios tradicionales. El jardín de hierbas se expandió para incluir plantas que, según la madre de Carmen, ayudaban en el embarazo. La noticia del embarazo milagroso se extendió por las lomas como fuego. Las mismas personas que antes murmuraban sobre la sirvienta que había atrapado al millonario, ahora hablaban de bendiciones y destino. Doña Victoria fue la última en enterarse, por decisión de la pareja. Cuando finalmente visitó la mansión, encontró a Carmen en el jardín, rodeada de plantas medicinales. 4 nietos, dijo la mujer mayor, su voz suave por primera vez. 4 pequeños Montemayor. 4 vidas, corrigió Carmen gentilmente, que serán amadas por quienes son, no por su apellido. Esa noche, mientras Eduardo trabajaba en adaptar la mansión para los bebés, encontró a Carmen en la cocina, su lugar favorito, bebiendo té de manzanilla. ¿En qué piensas?, preguntó abrazándola por detrás. En que la vida tiene un sentido del humor peculiar, respondió ella, recostándose en su pecho. El hombre que creía que nunca tendría hijos tendrá 4 de una vez. Eduardo besó su cabello, respirando el aroma familiar a hierbas y amor.
Contigo, susurró. Todo es posible. La mansión Montemayor se transformó en una zona de construcción perpetua. Eduardo supervisaba personalmente la renovación del ala este para convertirla en una nursery digna de 4 bebés. ¿No crees que es demasiado?, preguntó Carmen una tarde, observando el equipo de diseñadores presentar planes para una sala de juegos con sistema de purificación de aire importado de Suiza. Nada es demasiado para ellos, respondió Eduardo, aunque la mirada de Carmen lo hizo reconsiderar. Pero quizás podríamos simplificarlo un poco. El embarazo múltiple transformó a Carmen física y emocionalmente. Su vientre crecía a un ritmo acelerado y las náuseas matutinas se extendían durante todo el día. Las noches se volvieron un desafío particular. No puedo dormir, confesó una madrugada, caminando descalza hacia la cocina. Se mueven como si estuvieran bailando jarabe tapatío ahí dentro. Eduardo la encontró preparando té de hierbabuena, su remedio favorito. Deberías estar descansando. Tú también, sonrió ella. ¿Sigues preocupado por los resultados del ultrasonido? El último chequeo había revelado que uno de los bebés era significativamente más pequeño que sus hermanos. Los médicos monitoreaban la situación de cerca, pero la preocupación era constante. Heredó tu espíritu luchador, dijo Eduardo colocando una mano sobre el vientre de Carmen. Estoy seguro de que se pondrá al día con sus hermanos. La contratación del personal fue otro desafío. Carmen insistió en participar en cada entrevista, buscando niñeras que entendieran tanto el valor del trabajo como el de la compasión. Quiero que nuestros hijos crezcan sabiendo que cada persona merece respeto, explicó durante una sesión de entrevistas, sin importar su trabajo o posición social. La habitación de los bebés finalmente tomó forma. Paredes en tonos suaves, 4 cunas artesanales hechas por carpinteros de Oaxaca y un mural que combinaba elementos de la ciudad y el campo, un reflejo de la herencia dual de los pequeños. Una tarde, mientras Carmen descansaba en el jardín, doña Victoria apareció sin anunciar. Les traje esto, dijo, extendiendo un paquete envuelto en seda. Dentro había 4 cobijas tejidas a mano. Es una tradición Montemayor. Mi abuela las hizo para Eduardo. Carmen tocó el suave tejido, notando los intrincados patrones. Son hermosas, susurró, reconociendo el gesto de paz que representaban. Mis nietos necesitarán saber de ambos mundos, continuó la mujer mayor, sentándose junto a Carmen. La fortaleza de las tradiciones Montemayor y hizo una pausa, mirando el jardín de hierbas, la sabiduría de sus raíces oaxaqueñas. Esa noche, Eduardo encontró a Carmen en la nursery, acomodando las cobijas en cada cuna. ¿Estamos listos para esto?, preguntó ella, su mano descansando sobre su vientre prominente. Eduardo la abrazó por detrás, observando la habitación que pronto se llenaría de vida. No, respondió honestamente, pero lo descubriremos juntos. En el jardín las plantas de epazote y hierbabuena continuaban creciendo, testigos silenciosos de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y multiplicarse más allá de lo que cualquiera hubiera creído posible. El nacimiento de los cuatrillizos Montemayor Ruiz ocurrió en una noche de luna llena. Carmen entró en labor 3 semanas antes de lo previsto, mientras ordenaba hierbas en su jardín. Eduardo llamó con voz calmada, su entrenamiento de enfermería manteniéndola serena. Es hora. El parto fue un evento que puso a prueba a todo el equipo médico del Hospital Ángeles. Eduardo caminaba por los pasillos como león enjaulado, alternando entre llamadas a la familia de Carmen en Oaxaca y consultas con los especialistas. Señor Montemayor, llamó el doctor Ramírez después de 6 horas de labor. Su esposa está pidiendo por usted. En la sala de parto, Carmen respiraba trabajosamente, su rostro perlado de sudor. No te atrevas a perderte esto, susurró cuando Eduardo tomó su mano. Los bebés llegaron en rápida sucesión. Primero Daniel, el más grande y fuerte, luego Marina con un llanto que resonó por toda la sala, seguida por Lucas, el pequeño luchador que habían monitoreado tan de cerca, y finalmente Sofía, diminuta pero con unos pulmones sorprendentemente poderosos. 4 milagros, murmuró Carmen, exhausta pero radiante, mientras los médicos examinaban a los recién nacidos. Perfectos, respondió Eduardo, besando su frente sudorosa, como su madre. Los primeros días fueron un torbellino de actividad. La mansión, a pesar de toda su preparación,
apenas podía contener el caos que 4 recién nacidos traían consigo. Las noches se convirtieron en una danza continua entre cunas, cambios de pañales y tomas de leche. ¿Cómo lo haces?, preguntó Eduardo una madrugada, observando a Carmen amamantar a Lucas mientras tarareaba una nana oaxaqueña. Años de práctica organizando tu agenda, bromeó ella, aunque las ojeras bajo sus ojos revelaban el agotamiento. El jardín de hierbas, temporalmente descuidado, recibió una visita inesperada. Doña Victoria apareció una mañana con un equipo de jardineros. Las plantas medicinales son importantes, declaró ante la mirada sorprendida de Carmen. Mis nietos necesitarán estos remedios tradicionales. Los bebés crecían a ritmos diferentes. Daniel siempre adelantado, Marina observadora y tranquila, Lucas pequeño pero determinado, y Sofía, que parecía danzar incluso antes de poder sentarse. Son como nuestros mundos combinados, comentó Carmen una tarde, mientras los observaba en su hora de siesta, diferentes pero perfectamente complementarios. Eduardo, quien había reducido drásticamente sus viajes de negocios, asintió, como nosotros. La noticia de los cuatrillizos milagrosos se expandió por la ciudad. Las revistas sociales especulaban sobre los herederos Montemayor, pero la pareja mantenía a sus hijos alejados de los reflectores. Quiero que crezcan sabiendo que su valor no está en su apellido, insistía Carmen, o en su cuenta bancaria, agregaba Eduardo, recordando las lecciones que su esposa le había enseñado. En el jardín, las hierbas volvían a florecer, más fuertes que nunca, como la familia que crecía dentro de la mansión. Los murmullos de las lomas se habían transformado en expresiones de asombro y admiración, aunque a Carmen y Eduardo ya no les importaba. Tenían todo lo que necesitaban en los 4 pequeños milagros que dormían en cunas hechas en Oaxaca, cubiertos con mantas tejidas por generaciones de Montemayor. ¿Un helicóptero? Carmen alzó una ceja mientras revisaba los planes elaborados de Eduardo para el primer cumpleaños de los cuatrillizos. Mi amor, apenas pueden mantener la cabeza erguida. Eduardo, rodeado de catálogos y propuestas de planificadores de eventos, sonrió tímidamente. Solo pensé que sería espectacular que llegara Santa Claus en... Eduardo, interrumpió Carmen suavemente, mientras mecía a Lucas para su siesta. Nuestros hijos no necesitan espectáculos. Necesitan amor, tiempo y... Un llanto agudo interrumpió la conversación. Marina había decidido que su hora de siesta había terminado, y como era habitual, Daniel la siguió en solidaridad. Sofía, sorprendentemente, continuaba dormida plácidamente en su cuna. La búsqueda del equilibrio se había convertido en el desafío diario de la familia Montemayor Ruiz. Eduardo aprendió a cambiar pañales con la misma precisión con la que cerraba contratos millonarios. Carmen dividía su tiempo entre el cuidado de los bebés y la conclusión de sus estudios de enfermería, determinada a no abandonar sus metas profesionales. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, confesó Carmen una noche, después de un largo día de estudio y cuidado infantil, 4 bebés y una carrera. Eres la persona más capaz que conozco, respondió Eduardo, masajeando sus hombros tensos, y nuestros hijos aprenderán de tu determinación. La mansión había encontrado su propio ritmo. Las mañanas comenzaban temprano, con el equipo de niñeras seleccionadas cuidadosamente llegando al amanecer. Carmen insistía en preparar personalmente las hierbas para los tés que ayudaban con los cólicos y resfriados ocasionales de los bebés. Mi madre siempre dice que las medicinas modernas curan el cuerpo, pero las hierbas tradicionales curan el alma, explicaba a las niñeras que tomaban notas diligentemente. Eduardo había transformado una parte de su estudio en una oficina en casa, instalando monitores que le permitían ver las 4 cunas mientras trabajaba. No era raro encontrarlo en videoconferencias importantes con un bebé dormido en su regazo. El gran Eduardo Montemayor domado por 4 pequeños, bromeó uno de sus socios durante una reunión virtual cuando Sofía decidió hacer una aparición sorpresa. Mejorado, corrigió Eduardo, ajustando suavemente el gorrito de su hija. La palabra es mejorado. Las visitas de la familia de Carmen se volvieron regulares. Doña Lupita llegaba cargada de remedios tradicionales y sabiduría ancestral, mientras que la madre de Eduardo, Doña Victoria,
Poco a poco encontraba su lugar en esta nueva dinámica familiar. Nunca pensé que diría esto, admitió doña Victoria una tarde, mientras observaba a Carmen enseñarle a una de las niñeras cómo preparar un ungüento tradicional para la dentición. Pero has traído algo especial a esta familia. El jardín de hierbas se había expandido considerablemente, ahora incluyendo plantas específicas para cada necesidad de los bebés. Era común encontrar a Carmen allí temprano en la mañana o al atardecer, con uno o más bebés en portabebés, explicándoles los nombres y propiedades de cada planta. Serán los únicos herederos millonarios que pueden identificar epazote de hierbabuena antes de hablar, bromeaba Eduardo. Y los únicos que sabrán que la verdadera riqueza crece de la tierra, respondía Carmen, mientras los bebés intentaban alcanzar las hojas brillantes con sus manitas regordetas. El equilibrio era delicado, pero día a día la familia encontraba su camino. Entre juntas corporativas y cambios de pañales, entre estudios de enfermería y noches en vela, entre tradición y modernidad, los Montemayor Ruiz construían su propia definición de éxito. Los primeros pasos de los cuatrillizos no ocurrieron simultáneamente, como muchos esperaban. Marina, la observadora silenciosa, fue la primera en aventurarse sola a través de la sala, sus pequeños pies tambaleándose, pero determinados. «¡Eduardo!», gritó Carmen una tarde mientras Marina se soltaba del sofá. «¡Trae la cámara!». Daniel, no queriendo quedarse atrás, logró sus primeros pasos apenas 3 días después, con una confianza que ya parecía marca registrada de su personalidad. Lucas, aunque más pequeño, compensaba su tamaño con determinación, y pronto se unió a sus hermanos en sus aventuras pedestres. Sofía, por su parte, parecía más interesada en bailar que en caminar, moviéndose al ritmo de cualquier música que escuchara. «Es como ver 4 versiones diferentes de nosotros», comentó Eduardo una noche, después de perseguir a Daniel por tercera vez para evitar que escalara los muebles. La graduación de Carmen de la escuela de enfermería coincidió con el primer año y medio de los cuatrillizos. La ceremonia fue un evento memorable, con 4 pequeños espectadores que no podían quedarse quietos en sus asientos. «¡Mamá!», gritó Lucas en medio del discurso del rector, provocando risas en toda la audiencia. Carmen subió al podio para recibir su diploma con lágrimas en los ojos, su mirada alternando entre su familia en primera fila y sus compañeros de clase que la habían apoyado durante su inusual journey académico. «A veces los sueños llegan en paquetes inesperados», dijo en su discurso como graduada destacada, «y a veces esos paquetes vienen en grupos de 4. La celebración posterior en la mansión fue una mezcla peculiar de elegancia y caos infantil. Los invitados navegaban entre globos y juguetes esparcidos, mientras los cuatrillizos convertían el jardín de hierbas en su pista de carreras personal. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», preguntó doña Lupita a su hija, mientras observaban a los niños perseguirse entre las plantas de lavanda. «Que cada uno tiene su propia forma de ser, pero juntos son como un jardín completo». Era cierto. Daniel, con su liderazgo natural, siempre al frente de las aventuras. Marina, tranquila pero curiosa, observando y aprendiendo de todo. Lucas, pequeño pero resiliente, encontrando siempre su propio camino. Y Sofía, con su alegría contagiosa, bailando a través de la vida. Eduardo había adaptado su imperio empresarial alrededor de su familia. Las reuniones importantes ahora incluían interrupciones ocasionales de pequeños visitantes y sus socios habían aprendido a no sorprenderse cuando encontraban juguetes en la sala de juntas. «El mejor negocio que he hecho», declaraba frecuentemente, «fue contratar a una empleada doméstica que resultó ser el amor de mi vida». La mansión, antes un monumento a la soledad y el estatus social, vibraba ahora con risas, llantos y el constante movimiento de 8 pequeños pies. Las paredes que antes exhibían solo retratos solemnes de Montemayors, ahora estaban decoradas con obras de arte hechas con manitas pintadas y crayones. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Eduardo una noche, mientras observaban a sus 4 milagros dormidos finalmente, después de un día especialmente agitado. Carmen sonrió, acomodando una cobija sobre Lucas. «Solo de no haber plantado más hierbabuena. Con 4 bebés nunca hay suficiente té calmante». El jardín,
testigo silencioso de su historia de amor, continuaba floreciendo, ahora con pequeñas huellas entre sus plantas y risas infantiles, mezclándose con el susurro de las hojas. La celebración del primer cumpleaños de los cuatrillizos transformó la mansión Montemayor en un festejo que mezclaba dos mundos. No hubo helicóptero con Santa Claus, pero sí piñatas artesanales de Oaxaca y un mariachi que tocaba tanto las mañanitas como canciones tradicionales zapotecas. ¿Quién hubiera pensado que algún día tendríamos tamales oaxaqueños y caviar en la misma mesa?, bromeó Eduardo mientras observaba a los invitados, una mezcla colorida de ejecutivos de alto nivel y familia de Carmen del pueblo. Los cumpleañeros eran el centro de atención, cada uno mostrando ya su personalidad única. Daniel, vestido con un pequeño guayabera, comandaba la atención desde su silla alta. Marina observaba todo con sus ojos tranquilos, ocasionalmente compartiendo sonrisas cómplices con sus hermanos. Lucas, que había superado sus problemas iniciales de crecimiento, competía con Daniel por los aplausos. Sofía bailaba en su silla al ritmo del mariachi, su vestido tradicional oaxaqueño, girando con cada movimiento. «Son perfectos», susurró doña Victoria, parada junto a Carmen, cada uno a su manera. Carmen, quien había insistido en preparar ella misma el chocolate oaxaqueño para los invitados, asintió mientras ajustaba el listón en el cabello de Sofía. Como la vida misma, diferentes, pero complementarios. La fiesta fue una celebración de contrastes. Ejecutivos en trajes caros aplaudían junto a tías de Carmen en huipiles tradicionales, mientras los bebés destruían alegremente sus pasteles personalizados. Las fotos capturaban momentos que parecían sacados de dos mundos diferentes. Daniel experimentando su primer mole, Marina fascinada con los colores de las piñatas, Lucas probando tentativamente el caviar y Sofía completamente cubierta de chocolate. «¿Recuerdas cuando nos conocimos?», preguntó Eduardo a Carmen mientras bailaban suavemente al ritmo de «Bésame mucho», los bebés finalmente dormidos después de tanta emoción. «¿Cuando pensabas que el café debía servirse en vajilla de porcelana francesa?», sonrió ella. «Cuando pensaba que sabía lo que era la felicidad», corrigió él, besando su frente. «No tenía idea». El jardín de hierbas, donde todo había comenzado, ahora incluía un pequeño espacio de juegos para los cuatrillizos. Las plantas medicinales convivían con columpios y juguetes, una metáfora perfecta de cómo dos mundos podían no solo coexistir, sino enriquecerse mutuamente. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», reflexionó Carmen esa noche, mientras acomodaba a los bebés en sus cunas. «Que nuestros hijos nunca verán las diferencias que el mundo ve. Para ellos, el amor no conoce de clases sociales o apellidos». Eduardo observó a sus 4 milagros dormidos, cada uno aferrando un juguete diferente. Daniel con un cochecito de lujo, Marina con una muñeca de trapo oaxaqueña, Lucas con un estetoscopio de juguete y Sofía con una pequeña guitarra. «Como debería ser», respondió abrazando a su esposa. La luna iluminaba el jardín a través de las ventanas, las hierbas aromáticas meciendo suavemente sus hojas en la brisa nocturna. En la mansión Montemayor, donde una vez reinó la soledad, ahora florecía una familia que desafiaba todas las expectativas y prejuicios. Un año de milagros se cerraba, pero era solo el comienzo de una historia que continuaría sorprendiendo al mundo. Una historia que comenzó con una taza de café de Oaxaca y el valor de 2 personas para ver más allá de las apariencias. La mansión Montemayor despertaba con el sol como siempre, pero ahora al ritmo de risas infantiles y pequeños pies corriendo por los pasillos. «Papá, mira». Daniel, a sus 5 años, presentaba orgulloso su primer contrato empresarial, un dibujo elaborado donde vendía flores del jardín a sus hermanos. «Excelente negociación, hijo», sonrió Eduardo, notando que el precio estaba en caramelos. «Aunque quizás deberías consultar con la experta en jardines primero». Marina, sentada tranquilamente entre las hierbas aromáticas, ya conocía cada planta por nombre y propiedades, aprendiendo de su madre el arte de la medicina tradicional. Lucas, aunque seguía siendo el más pequeño de los 4, había heredado la determinación de Carmen, persiguiendo a sus hermanos por todo el jardín. Sofía bailaba entre las plantas, creando su propia música con el sonido de las hojas.
Carmen dividía su tiempo entre su trabajo como enfermera pediátrica en la clínica comunitaria que habían fundado juntos y el cuidado de su jardín medicinal, que ahora abastecía no solo a su familia, sino también a la clínica. ¿Quién hubiera pensado que terminaría siendo empresaria?, bromeaba Eduardo, refiriéndose al éxito de los remedios tradicionales que Carmen había comenzado a producir. ¿Y quién hubiera pensado que el gran Eduardo Montemayor sabría preparar té de hierbabuena a las 3 de la mañana? Respondía ella, recordando las noches de cólicos y fiebres infantiles. La biblioteca de la mansión, antes llena solo de libros de negocios, ahora albergaba una colección ecléctica: textos médicos junto a cuentos infantiles en español y zapoteco, manuales de herbolaria tradicional al lado de revistas de finanzas. Doña Victoria y la madre de Carmen se habían vuelto amigas inseparables, unidas por su amor a los nietos y su deseo de transmitirles lo mejor de ambos mundos. Las tardes de domingo se llenaban con lecciones improvisadas donde los niños aprendían tanto de etiqueta social como de tradiciones oaxaqueñas. «Mamá», preguntó Marina una tarde, mientras ayudaba a Carmen en el jardín, «¿es verdad que antes trabajabas para papá?». Carmen miró a su hija, recordando aquellos primeros días. «Sí, mi amor, y fue el mejor trabajo que pude haber tenido, porque me llevó a ti y a tus hermanos». En su oficina, Eduardo había colgado el primer delantal que Carmen usó en la mansión, enmarcado junto a su título de enfermería y las primeras fotografías de los cuatrillizos. Era su recordatorio diario de que los milagros existían, y a veces venían vestidos de uniforme de servicio. La mansión, que una vez fue símbolo de estatus y soledad, se había transformado en un hogar donde las risas de 4 niños se mezclaban con el aroma de hierbas medicinales y café de Oaxaca. Las paredes que antes susurraban de prejuicios sociales ahora contaban historias de amor, valor y la magia de creer en lo imposible. Porque al final, como Carmen siempre decía mientras enseñaba a sus hijos a cuidar del jardín, las mejores historias de amor son como las plantas. Necesitan raíces fuertes, cuidado constante y el valor de crecer hacia la luz, sin importar de dónde vengan las semillas.